El Perú tuvo, yo llamaría, dos fases. Una, la tradicional de esa época de privatizaciones, en la época de los 90, que yo creo que dentro de todo fue bastante exitosa, yo diría, ¿no? Con el modelo COPRI, la verdad, se realizaron una serie de transferencias muy interesantes que yo creo que impulsaron y modernizaron en cierta forma la economía. Entonces yo esa parte la declararía bastante exitosa en términos de el volumen, en términos de transparencia, en cierta forma, y siempre se menciona, y creo que correctamente, casi como un ejemplo, ¿no? Luego hubo la segunda fase que, bueno, como tú sabes, hubo un rechazo, en cierta forma, a finales de los 90, el famoso backlash contra el concepto de privatización. Y yo creo que por razones relativamente fundadas y otras quizá con unas percepciones quizá mal entendidas, ¿no? Y el Perú creo que también erró en ese contexto, ¿no? Mucho era la teología de que en el concepto de las privatizaciones no se desarrollaron programas sociales, lo que llamamos famosos las tarifas sociales, programas de facilitar el acceso a los servicios, con la esperanza era que la eficiencia, el desempeño de los servicios ya privatizados mejorarían de tal forma y los costes también se reducirían de tal forma y los precios que el acceso sería obviamente realmente fácil, y eso no fue. Y a razón de eso se dio ese famoso backlash, ¿no? Y el Perú, habiendo dicho que fue exitoso, yo creo que uno de los problemas que tuvo es también eso, el que una carencia de un desarrollo paralelo de programas de asistencia social a los estratos bajos para el acceso a servicios y el financiamiento de esos servicios, sin duda alguna, ¿no? A razón de eso, yo creo que el modelo, la estructura cambió ligeramente y se pasaron a la temática de concesiones, porque privatización es una palabra fea, en cierta forma, y no aceptable. Entonces, la idea fue que transferir el modelo al tema de concesiones o PPPs, ¿no? Con asistencia privada, pero en las cuales el gobierno mantenía la propiedad de los activos, ¿no? Y además, muchos de los servicios eran tan sensitivos que en cierta forma lo meritaban. Y mucho del tema de transporte, puertos, aeropuertos, agua en particular, y hasta algunos elementos de electricidad, ¿no? Y ahí en esa fase es la que ha sido un poquito más problemática en el Perú, y también en la región, cierto es, ¿no? Porque aunque se han realizado toda una serie de transacciones, y en cierta forma, si tú lo miras por volumen y como tal, el Perú es, yo diría yo, de los más avanzados en la región, ¿no? O sea, tampoco hay tantos en la región, son Chile, México, Brasil, Perú y Colombia en ese orden, ¿no? El resto prácticamente se ha hecho muy poco, ¿no? Pero cierto es que sí ha habido problemas en ese contexto. Y la evidencia es que un modelo en el cual el Perú y otros países llevan ya más de 10 años trabajándolo, aún hoy día existen inquietudes, existen preocupaciones, no hay una aceptación completa, hay una falta de confianza entre el sector público y el sector privado cuando estamos hablando de alianzas, en cierta forma. Y lo ves en los periódicos, y lo ves hablando con una parte y con la otra parte, que hay una desconfianza entre ellos. Tú miras el volumen de proyectos que se pusieron en la mesa como PPPs, en promedio, digamos, de la segunda fase, desde el 2000 hasta ahora, es poquísimo. Estamos hablando de 3 proyectos al año, 4 si tienes suerte, años 2. No estoy contando alguna banda de tonterías de estas, alguna venta de acciones, no, proyectos reales. Están poniendo 2 o 3 al año máximo. Eso para mí indica que el país no ha llegado a una madurez. Para mí el Perú, con su condición de su tamaño, su crecimiento, sus necesidades, debería poner mínimo de 5 a 10 proyectos de PPP al día, y no debían ser controversiales. Cada vez que hay un tema, lo hemos visto en el Muelle Sur, en el Muelle Norte, lo hemos visto en un montón de aeropuertos, siempre hay problemas, siempre va a haber en pequeños, pero que sean causa de tantas, se paralizan los procesos. Y esto justamente muestra que no ha habido un consenso en cierta forma donde se permite, se acepta que ese instrumento es uno más y ahí está, porque es absurdo que un proyecto tarde de 2 a 3 años.
No tiene sentido y no debería, de cierta forma. Tiene que haber, como digo, varias ventanillas, una justamente para proyectos pequeños, que se salgan así, de cierta forma. Otros intermedios, el límite puede ser los pequeños de 5 millones a 10 millones, otros de los 10 millones a 50 o 70, y luego los megaproyectos, los sí requieren, obviamente, una evaluación mucho más detallada, porque el impacto es realmente mucho mayor, ¿no? Hoy día, como dices tú, la regulación es la norma. En concesiones de transporte, por ejemplo, el porcentaje de contratos que se negocia está sobre el 78%, en agua aún más, agua que está cerca del 90%, electricidad un poco menos, está sobre el 40%, en telecomunicaciones algo menos, ¿no? En promedio está sobre el 65%. Y no solamente eso, sino que las negociaciones no son una vez, dos veces y tres veces. Y que la magnitud de los cambios de los contratos es notable y, en promedio, favorece al operador. Y desfavorece al gobierno y a los ciudadanos. Y es lo que preocupa. Y la mayoría de las negociaciones son dirigidas y empujadas por el sector privado, más de las 2/3 partes, casi el 70%, y el 30% el gobierno, ¿no? Y lo curioso, cuando el gobierno las inicia, siempre es en un contexto político, porque suele ser antes de elecciones o después. Antes de elecciones es para, por ejemplo, rebajar tarifas unilateralmente, justamente para ganar votos populares. O después de una elección, sobre todo cuando hay un cambio de gobierno, un cambio de partido, en cierta forma, para decir, lo que hicieron los anteriores era una porquería y ahora vamos a hacerlo diferente como tal, ¿no? Pero los otros, la mayoría, son el sector privado, que justamente abusan, lo que yo llamo, de su entendimiento, que generalmente es correcto, de la incapacidad de los gobiernos de comprometerse a una política de no renegociación. Si tú ves el número de concesiones que han sido dejadas o abandonadas, es pequeñísimo, estamos hablando de un 2%. A mí me hubiera gustado que fuera mucho más, para que los gobiernos establecieran una reputación. Entonces, señores, ustedes hacen una oferta, y ustedes son serios, y ustedes conocen el tema. Porque la mayoría de estas empresas han hecho cientos de ofertas y proyectos en todas partes del mundo y conocen los temas. Y que después no me digan, es que, ¿sabes qué? Resulta que el actual estado de las redes, la problemática de la geología, ¿no? Y si te preocupa tanto, ponlo en el contrato. Esta dinámica es la que me preocupa en el Perú, que hay no una estructura sólida, no existe una estructura justamente de los procedimientos estándar, de un reconocimiento que conduzca a una, digamos, normalidad de la selección de proyectos, su implementación y su desarrollo y su supervisión. Todos son, pero bueno, no es tan raro en el contexto mundial, pero la verdad me da un poco de pena por el Perú. La verdad está en una situación altamente interesante, que con poco que se haga, podría hacerlo aún mucho mejor de lo que está haciendo.